Buenas tardes, estimados visitantes a la 57ª Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara. A nombre de la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Feria del Libro, Cultura Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara y todo de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos, si están pasando por aquí, a que vengan a una presentación de terror, más que nada terror psicológico. Tenemos aquí a uno de nuestros nuevos escritores, se llama Samuel Zurizaday, y nos acompaña Mauri Cuervo, también autor de nuestra editorial Mandragora Ediciones, para hacerle unas cuantas preguntas, ponerlo nervioso y ambientar todo este asunto. Les expresamos una disculpa por el retraso, el tráfico es horrible, el calor es horrible, todo esto es horrible y nos ha retrasado. Pero, por favor, si me regalan un aplauso para nuestro autor, voy a ponerlo aquí. Mauri, Samuel, los dejo con esto. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauri Cuervo y estoy aquí con Samuel. Cuéntanos, Samuel, ¿este es tu primer libro o ya tienes otros más en tu trayectoria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio. Y este sería mi segundo libro. Tengo una novela publicada y este sería mi primer libro de cuentos. ¿Es una antología entonces? Así es una antología donde, de hecho, mi principal atracción hacia la escritura nació precisamente con los cuentos y siempre tenía esa curiosidad de indagar en ese mundo de los cuentos, y es mi primera obra finalizada en mi antología. Cuéntanos un poco sobre tu antología. Me cuentan que es de terror, pero me gustaría saber un poco más a qué tipo de terror o incluyes varios terrores. ¿Qué hay sobre la antología? Bueno, en esa antología, incluso hasta el mismo título lo menciona un poquito entre líneas. Mi idea del terror es ahondar en el terror que para mí es el más perturbador, que es el que nace desde nosotros, ¿no? Yo sé que existe el horror paranormal, pero yo quise indagar sobre el terror que nace desde ese abismo humano, de lo que el humano puede llegar a ser capaz. Creo que es el terror más palpable del que podemos estar expuestos, ¿no? El saber que puede llegar a ser una persona en ciertas circunstancias, como dicen, que la realidad supera la misma ficción, ¿no? Esa es mi idea de este terror. ¿Se puede decir entonces que es como tipo terror psicológico? Así es. Incluso en uno de los cuentos que se llama Dentro del Vacío, que le hago un poco de honor a uno de mis ídolos cuentistas, que es Lovecraft. Dentro de ese mismo cuento también ahondo en lo que es la ambición humana y cómo esta misma ambición puede hacer que una persona destroce su propia identidad humana. Sobre los cuentos, cuéntanos qué podemos esperar dentro de estos cuentos. Si quieres, no nos digas obviamente toda la trama, porque tenemos que leer tu libro, pero cuéntanos, ¿qué podemos esperar adentro de estos cuentos? Lo que pueden esperar, y los invitaría a darle una oportunidad a este libro, es adentrarnos a nuestra propia mente. Este libro sirve como un espejo también de cómo las personas, como decía hace rato, cómo las personas bajo ciertas circunstancias podemos llegar a ser algo tan horrible o tan terrible que incluso la propia mente puede suprimir a veces traumas o recuerdos o situaciones en nuestra vida, que cuando ese trauma llega a florecer de una manera errónea, podamos llegar a cometer hechos terribles, y eso es lo que precisamente ahondo en este libro, ¿no? De los cuentos que nos presentas aquí, ¿cuál es tu favorito y por qué? Mi favorito es un cuento que se llama Cuando los gorriones caen. Yo no lo llamaría tanto así de terror, pero es cuando una persona trae fantasmas de su pasado y llegando a un estado de vejez, esos fantasmas llegan a cobrar cuentas o llegan a un punto en donde este anciano ya tiene que enfrentar algo que toda su vida lo ha estado evitando, ¿no? Creo que ese es mi favorito porque es algo muy, muy natural, que puede parecer muy cotidiano, que para esa persona que lo está viviendo
al llegar a enfrentar ese fantasma de su pasado, es la peor experiencia que puede estar viviendo él mismo. Y de tus personajes, ¿cuál es tu personaje con el que más te identificas? Híjole, esa es muy buena pregunta. Híjole, el personaje con el que más me identifico es el científico dentro del vacío, que se llama Dentro del Vacío, por el hecho de que tendemos a veces, cuando no controlamos nuestra ambición, que queremos más y más, o saber más, o querer conocer más allá de lo que vemos o de lo que tenemos, esa misma ambición puede llegar a destruirte y destruir tu entorno sin que tú te des cuenta. Ese es el personaje con el que más me identifico, porque a mí al llegar al escribir los libros duré un proceso como de 10 años aproximadamente en la novela. Este fue un periodo más corto, por esa misma ambición de que quería que fuera perfecto, y esa misma perfección me terminó destruyendo un poquito mi entorno, y entonces entendí que no hay que llegar a buscar a la perfección, simplemente realizar las cosas, y por eso me identifico más con este personaje. Personalmente hablando, bueno, ya nos dijiste tu personaje favorito, pero los escritores siempre solemos dejar algo de nuestra esencia en nuestros libros. ¿Tú cuál consideras que fue la parte que dejaste en este libro? ¿Qué faceta tuya? Sin duda alguna, la parte de la autodestrucción, ¿no? Todos tendemos a ser muy autodestructivos si no canalizamos bien nuestros traumas, nuestras emociones, nuestro pasado, nuestros fantasmas, nuestra misma oscuridad. Creo que aquí en este libro dejé plasmado un poco esta cuestión de esta faceta autodestructiva, de buscar la perfección, de buscar cosas que no están en mi control, y creo que esa parte fue la que aprendí con este libro, y creo que lo dejó muy plasmado en varios de los personajes y en alguna de las tramas, esa autodestrucción por querer ser o buscar más de lo que hay o de lo que está en nuestro control. ¿A qué personas se les recomiendas este libro? Fuera de la edad, ¿qué tipo de personas? ¿Personas con qué perfil psicológico? Pues definitivamente las personas que les guste indagar en esa sombra, las personas que les gusta indagar en ese terror que se encuentra en un espejo, en esas personas que les gusta quizá un thriller psicológico, que les gusta ver algo más allá del terror común, de un fantasma, de un monstruo, de algo así, que lo respeto y me gusta. Pero a ese tipo de personas a las que les gusta indagar un poquito o rascar un poquito más en su mente, a esa persona se lo recomiendo. A las que les gusta verse al espejo y que no tengan miedo de ver lo que van a ver en ese reflejo, ¿no? ¿Hay alguna advertencia que nos tengas que hacer antes de adentrarnos en el abismo? No, ninguna advertencia, simplemente que se dejen llevar, que le den la oportunidad a este libro de cuentos, que le den la oportunidad de dejarse llevar por el personaje, por su psique y por todo lo que la trama quiere representar en cada uno de los cuentos, que a pesar de que son pocos, créanme que cada cuento tiene una esencia muy, muy característica y tiene un mensaje que no busca adoctrinar a nadie, simplemente busca enseñar lo que somos, ¿no? Unos abismos realmente. Hablando de abismos, ¿por qué ese título? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres dar a entender con ese título? Muy bien, el título nació desde la perspectiva un poquito junguiana de la sombra, desde andar en nuestro propio abismo, de nuestra propia sombra, de conocer nuestra propia sombra, y al final de que polvo somos, pues es la humanidad vana lo que llegamos a ser, y los abismos que dejamos, lo que trasciende no solamente en nuestra persona, sino en nuestros alrededores, ¿no? Que cuando nos vayamos de aquí, esa misma sombra, ese mismo abismo va a quedar impregnado en varias personas de nuestro alrededor, sea familia, amigos o gente que llegue a leer el libro. Esa parte de mi sombra o de mi abismo puede quedar impresa o impregnada en esas personas. Por eso es la intención del título. Muy bien.
Y volviendo un poco con las preguntas un poco personales, ¿cuál de los cuentos es el que menos te gustó? Híjole, el que más me costó trabajo como llegar a dejarlo, soltarlo, porque como escritor queremos llegar, insisto, como ese perfeccionismo que sí nos llega a dañar, o sea, o nos llega a hacer un obstáculo. Es un cuento que se llama el The Hollow. Ese cuento me costó mucho trabajo soltarlo porque me gustó tanto la historia. Cuando me vino a la mente todo el cuento, toda la esencia de la idea, el soltarlo fue el que más me dificultó o más me frustró quizá, el hecho de decir, ya sí está bien, ya dijiste lo que tenías que decir, porque lo aventaba a editores y no, mejor le corrijo esto, no, mejor le quito esto. Pero llegué a un punto en que dije, si no lo suelto, voy a dañar la esencia de lo que es una de mis historias favoritas. Mejor, eso fue lo que más el que menos me gustó en el sentido estricto de que ya tenía que soltarlo, de que ya tenía que dejar ese perfeccionismo y dejarlo ir y que fuera lo que es. Tú como escritor, cuando presentas estos cuentos hacia un posible lector, ¿cuál es tu intención? ¿Buscas que el lector se mantenga a la orilla del abismo, que caiga completamente en él o que intente algún modo de encontrar la luz? No, en ningún sentido pretendo que alguien busque encontrar la luz con mis cuentos. Creo que no van por ahí. Creo que soy más fiel a la decisión de cada persona, pero sí invitarlos que cada cuento que tengo en esta antología sí invita a ver al abismo, ¿no? Y ver lo interesante que puede ser, verlo sin un prejuicio, sin un miedo, sin un terror, sino lo interesante que puede ser lo que puedes encontrar ahí, que no siempre es destrucción, muchas veces es algo que nos puede enseñar o algo que hemos estado arrastrando como nuestra propia sombra, y el hecho de mirar al abismo es como una invitación a un reto, mejor dicho, de que descubras qué te quiere decir a ti mismo. Quizá a mí me dice algo muy positivo o a ti te puede decir algo muy negativo, pero al fin y al cabo es nuestra propia esencia la que habla y la que nos va a enseñar qué hay dentro del abismo, ¿no? Muy bien, y pues la verdad pues desconozco un poco de tu libro, pero en el ámbito de la escritura de terror, usualmente cuando son relatos cortos, siempre es como que se llevan o un ritmo muy rápido, o a veces no tiene suficiente, o tienen un género cierto. ¿Tú cómo describirías tus cuentos? ¿Crees que son como el tipo terror que te tiene al borde del asiento, o un terror más rápido, como que te palpita el corazón mucho? Sí, bueno, al inicio cuando empecé en esto de la escritura, sobre todo del cuento, uno de mis maestros, Héctor Viveros, que de hecho ya estuvo aquí en este lugar, me enseñó mucho acerca cuánto es el tiempo que una historia debe de respirar para que sea correcta, ¿no? Me explico. A veces intentaba como entrar a concursos o a alguna convocatoria y quería que el cuento fuera muy corto, porque a veces te piden que los cuentos sean muy cortos, pero a veces yo veía que esa misma exigencia de cuento no dejaba respirar bien la esencia de lo que yo quería contar. Entonces decidí no traicionar mi idea y dejar que fluyera. Si era un cuento de 5 páginas, adelante, o si era un cuento más largo que respirara más, adelante. No cercarlo, no estorbarlo, y dejar que el mismo cuento hablara lo que él quería durar y lo que era necesario. Eso, claro, de la mano con editores, de la mano con gente que a través de la vida me ha ido enseñando, he ido aprendiendo. Entonces los he dejado respirar, y hay algunos cuentos que son cortos e impactantes, y hay otros que son con un ritmo más decadente, un ritmo más lento, que te va adentrando a la historia hasta que suelta la esencia del mismo cuento. ¿Se puede decir entonces que tú al escribir esos cuentos lograste soltar algo de ese miedo tuyo? Claro, sí, totalmente. El hecho de enfrentar mis abismos, de enfrentar miedos personales,
como la soledad o el abandono o traumas, el empezar a tratar cómo un personaje puede adherirse a eso, a través del personaje dejar vivir ciertas cosas, ciertos miedos, es lo interesante de la escritura al fin y al cabo, ¿no? Creo que no todos hablan de mí, obviamente no, pero sí hay cierta esencia de mis miedos, de ese abismo, insisto, claro que está impregnado de ese abismo personal. Si alguien se da la oportunidad de leer este libro, se daría cuenta de lo que para mí, como insisto, ese abismo refleja, ¿no? Tú como escritor, no digo que desde un punto de vista como tipo amigo o compañero, tú como escritor, ¿qué le recomendarías a la gente para que se puedan adentrar en sus propios abismos? Bueno, hablando acerca de los propios abismos, creo que es un proceso muy hermoso y terrorífico a la vez. El conocerse a uno mismo es una de las experiencias más caóticas y hermosas al mismo tiempo. El mirar al abismo y, como dicen, que el abismo te mire a ti, ver qué es lo que hay dentro de él y qué hay dentro de ti. Creo que eso es lo más importante y lo más interesante que ha sido para, bueno, al menos en mi experiencia personal, ha sido lo más hasta retador, por decirlo de una manera, el mirar qué hay más allá de lo que palpo, qué hay más allá de lo que pienso, qué hay más allá de mis propias estructuras que a través de los años nos forjamos en hacer o crear. Y eso es lo que más me interesa a mí. Lo que yo invitaría a alguien es que no tengamos miedo de mirar hacia nuestro propio mismo, porque, como dije hace rato, es interesante saber qué es lo que te puede enseñar y a qué lugares te puede llevar. Bueno, pues veo que ya hay algunas personas aquí reunidas, así que yo creo que podemos empezar a darle la oportunidad de hacer alguna pregunta. Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacerle al escritor? Sobre su libro, sobre alguna experiencia suya, algo que lo motive. Aparentemente no. Disculpa. ¿Cuál fue su primer cuento que usted hizo? ¿Que leí o que escribí? ¿Cuál fue el primer cuento que usted escribió? El primer cuento que escribí ¿Y a qué edad? de esa antología es el cuento de Cuando los gorriones caen, que habla acerca del duelo de un personaje que toda su vida, a través de su trauma, a través de su hacerse como un ermitaño de su propio miedo, se aisló incluso hasta de su propia familia, e incluso como ese miedo al final de su vida se presenta de una manera pues un poco poética, en el sentido de que no podía irse sin enfrentarse, sin conocerse realmente, que a pesar de llegar a una vejez podemos no llegar nunca a conocernos. Ese fue mi primer cuento. ¿Mande? ¿A qué edad? Ahora tengo 42 años, lo escribí a los 24 años, 25 años aproximadamente. Sí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Désela. Sí, nada más preguntarte qué fue la inspiración o qué te motivó a ese tipo de relato. Ok, gracias por preguntar. Lo que me inspiró para adentrarme en ese tipo de escritura, sobre todo en este libro, fue el tener un poco la mirada hacia ese abismo, el saber qué es lo que tengo, qué es lo que estoy enfrentando, qué es lo que padezco, y tratar de llevar a ese mundo, no precisamente en la manera muy personal, pero sí mis personajes enfrentan ese caos que hay dentro de uno, y eso fue lo que me encantó para hacer esta antología, el caos que hay dentro de uno mismo y que a veces lo queremos tapizar o tapar de alguna manera con otras cosas, pero que siempre esa oscuridad va a salir de una manera u otra, va a buscar la manera de salir y de enfrentarnos. Eso creo que es como la línea principal de este libro. Sí y no. A lo mejor mitad o
30% Yo creo que ficción o realidad, no sé. sí, yo creo que siempre el escritor, a mí no me gusta tanto que el escritor deje tanto de sí mismo en su obra, porque va a llegar un punto en que se va a volver repetitivo. Bueno, es mi manera de ver las cosas, ¿no? Pero en este libro sí hay partes que yo planteo el problema, o que planteé el problema o la trama, y dejé que un personaje me empezara a hablar, que el mismo personaje me empezara a reaccionar para saber qué tipo de naturaleza de cuento iba a ser, y no forjarlo a que es un, no sé, por ejemplo, es un doctor que piensa así, hace esto y piensa esto y reacciona a esto. Me gusta presentar el personaje y la situación y dejar que el tiempo bueno, es mi manera de hacer literatura, ¿no? Dejar que el tiempo de una manera natural empiece yo a conocer a mi propio personaje. Hay personajes que incluso reaccionan a cosas muy distintas a como yo soy, y eso fue lo que más me ha gustado de la escritura, tanto de la novela que tengo como de este libro, que he dejado que los personajes interactúen conmigo de una manera natural, no forjarlos a que sean como yo quiero que sean o como yo soy, dejarlos que ellos se hablen a sí mismos a través de mí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Así es. Es una antología de cuentos de terror, de varios, hay terror psicológico, hay horror cósmico, hay pues de todo un poquito acerca del terror, que es principalmente la línea. ¿Alguna otra pregunta que alguien quisiera hacer? Sí, diga. Bueno, yo a veces le tenía miedo al terror, pero ¿qué hay de... perdón. Gracias por compartirnos. No hemos estado antes de escuchar o leer libros. Me da gusto escucharlos y los que escriben. ¿Cómo diferenciarías el terror imaginario o el terror real? Creo que es una pregunta muy buena, y sobre todo, digo, aparte del diagnosticado que estoy, el terror real para mí es más simple que el terror que alberga en nuestra mente, porque siempre lo que hay en nuestra mente es una catástrofe mucho mayor a lo que percibimos a veces en la realidad, ¿no? A veces podemos ver que la realidad es de una manera muy distinta, o percibimos la realidad de una manera muy distinta, que para nosotros puede ser algo terrible, pero que para alguien más no lo es tanto. Alguien cercano a nosotros nos puede decir que eso que estamos viviendo no es a tal magnitud, pero nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestra ansiedad, en nuestra depresión, en nuestras traumas o nuestros trastornos, eso que parece tan simple para alguien puede ser la peor pesadilla para nosotros. Y eso es lo que parte de lo que está inspirado también este libro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú crees que las personas nacen buenas, o son naturalmente buenas o naturalmente malas? Creo que un poquito de las dos. Yo creo que sí influye la estructura social en la que te desarrollas, pero también creo que se nace con una distorsión hacia la realidad, hacia lo bueno o hacia lo malo. Hay quien sí creo que también que se puede nacer con esa sombra, con esa maldad, pero también creo que también influye mucho el entorno en el que nos desarrollamos, en el que crecemos. Sí influye mucho en el qué tan buenos o malos podemos llegar a ser. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto tiempo? ¿5? Bueno, pues nos quedan 5 minutos, así que yo creo que podemos aprovecharlos. Me gustaría que nos presentaras alguna reflexión que tú tengas personal sobre tu libro, sobre, bueno, no sé, en la parte del abismo ya nos has hablado mucho, pero ¿qué hay sobre el polvo? ¿Qué es sobre lo que todavía somos y que podemos llegar a ser abismos? Porque tal y como dice el título, polvo somos, abismos seremos.
Exactamente, gracias por esa pregunta. Creo que la parte del polvo, de lo que somos, de la banalidad de la vida, de lo efímero que somos, es la mayor reflexión que pudiera tener yo o que pudiera decir, es que nos animemos a hacer las cosas, que en este breve tiempo que estemos aquí nos animemos a hacer las cosas sin buscar la perfección en algo. A veces, como hace poco escuché en una entrevista que le hicieron a Viveros, no fue en una sesión de radio, que hablaban acerca del síndrome del impostor, ¿no? Yo sé que hay muchas historias, hay muchas mentes aquí mismo presente que tienen historias muy fuertes o muy poderosas en su mente, pero por ese miedo a que no soy capaz o que no soy tan bueno como tal escritor, eso nos priva de joyas que muchos de los que están aquí presentes pueden tener para potenciar, ¿no? Y no necesariamente en un cuento, quizá en la pintura, quizá en la escultura, quizá en muchas disciplinas. Entonces la mayor reflexión para mí es que mientras que seamos ese polvo, que estemos aquí en esta vida, nos animemos a hacer lo que nos gusta y reflejar esos abismos internos que tenemos de la manera que más nos llame la atención hacerla, ¿no? Como yo lo hice a través de estos cuentos. ¿Les puedo pedir un aplauso para Samuel? Gracias. Les agradecemos mucho su presencia y participación en esta presentación. En Sociedad del Polvo somos abismos seremos. Nada más les tenemos una noticia un poco triste. Resulta que nos han retrasado el trámite de ISBN, que es un numerito que todos los libros deben traer. Por lo tanto, no tenemos aún el libro a la venta, pero va a estar estos días, antes de que termine la feria. Les estaremos avisando en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Mandrágora Ediciones en TikTok, Instagram y Facebook. Samuel, también tus redes van a aparecer. ¿Cuáles son tus redes sociales? Es Samuel Rivera y Samuel Surizadaya en Instagram y Samuel Surizadaya en TikTok. O si andan seguido aquí por el centro, nuestro estante está en la esquina de Hidalgo y Amador Alcalde. Pueden llegar a preguntar y ya les informamos si ya llegó el libro. Les agradecemos mucho. Un aplauso para ustedes por estar esta tarde de calor. Muchas gracias. Son bonito público. Muchas gracias por su atención. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Vamos a ver otra presentación ahorita que acabe. No se me vayan en esta foto.